Hola Claudio, antes que nada, muy buenos días a ti y a todos los que nos ven. Qué gusto saludarte, Claudio. Este, ya estamos terminando el primer año de este 2022, domingo 30 de enero del 2022. Estamos en el programa, pues ya 86, amigos, estamos muy cerca de llegar al centenario. Y pues como nunca falta, y me gustaría dar una introducción muy breve, Claudio. Primero saludarte. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo estás, mi querido Juanjo? Amigos que nos acompañan, bienvenidos a esta emisión número 86. Pues aquí con el gusto de compartir como cada semana, José, y verte bien, ya recuperado, me da mucho gusto. Y pues aquí andamos al pie del cañón 86. Hace ratito estaba viendo con respecto a lo que vamos a platicar un poquito al rato. Sí. Pues sí, dice, ya somos 86, más bien, son 86 capítulos que hemos ya hecho de esto. Y pues este programa que ha, por supuesto, tiene mucho más presupuesto, más nombre, más fama, pero este programa que ha desvelado muchos de los escándalos de corrupción de este gobierno, van apenas en el 69. Nosotros empezamos antes de que él con este programa de Conectando Puntos, y Latinos apenas lleva 69, fíjate, ya vamos un poquito adelantados nosotros. Así es, amigo, y pues con la diferencia de que obviamente esto fue una iniciativa tuya de platicar como amigos, básicamente. Y con esto quisiera dar la introducción de los temas que vienen esta semana, porque yo creo que te enteraste por ahí que hubo un comentario, o siempre ha habido comentarios en particular de que nuestro programa es muy parcial y que si queremos llegar a grandes audiencias, pues vamos mal. Aquí quisiera aclarar un punto, amigo, en el cual pues yo quisiera saber tu punto de vista y ya nos arrancamos con los temas. Primero, yo siempre lo he dicho, desde un inicio yo voté por López Obrador. Yo estoy arrepentido de haber votado por López Obrador. Muchas veces he reiterado que para mí la persona que es López Obrador, como persona, mm, no lo conozco bien, sin embargo, se me hace una persona carismática. Eso lo dije exactamente en el primer programa. Creo yo que, pues de alguna manera, todo sale a contexto. Se ha manejado bien, maneja muy bien el personaje, pero eh, los que piensan que este programa es parcial, pues es, creo yo, el resultado, Claudio, de algo que yo nunca había visto antes en ningún gobierno, donde la palabra chairo y fifi, pues ya es el pan nuestro de cada día y es la polarización que hay. Entonces, yo te pregunto, Claudio, ¿cómo yo podría, como persona, como Juan José Toral, como amigo, en primera instancia, eh, ser parcial ante una situación de que se prometió durante 18 años hacer un cambio, si no un cambio radical, sí un cambio a los vicios que viene generando la política mexicana? ¿Cómo puedo yo ser parcial cuando yo veo que los personajes que se van fueron corruptos y los personajes que llegan son más corruptos? Y queda muy bien con el programa que vamos a tener hoy, porque yo no podría ser parcial, Claudio, cuando vimos que gobiernos anteriores están coludidos con el crimen organizado. Y en estas 2 semanas hemos visto, pues por lo menos varias muestras de que el crimen organizado sigue coludido con el gobierno actual. ¿Cuál es eso? Pues simplemente ves ejemplos como Cuauhtémoc, que sale fotografiado con grupos del crimen organizado. Tú ves que hay un cambio de gobierno en Zacatecas y los primeros días les dejan ahí en la plaza principal, afuera de la presidencia municipal, cuerpos. Tú ves que este sexenio ya lleva 28 asesinatos de periodistas ligados, pues con temas. El último, lo platicaremos, Claudio, el último, pues es el colmo, porque fue la misma periodista quien fue y pidió ayuda al presidente. Y de alguna manera,
en ese conflicto estaba involucrado el gobernador de Baja California. Entonces, a quien me dice a mí que soy parcial, pues simplemente estamos viendo realidades muy diferentes. Y eso me preocupa mucho porque este presidente, el carisma que tiene, llega a muchos mexicanos que creen que con la pura palabra de él y con el puro ejemplo de una persona, puede cambiar a las personas en cuanto llegue a su gobierno y puede cambiar el escenario de México con un simple discurso. Perdón, Claudio. Y para llegar al segundo tema, yo no soy Carlos Loret de Mola Obroso y tú no eres Carlos Loret de Mola Obroso. A mí en lo particular, Claudio, hicimos también un comentario. Si tú ves, yo no nombro mucho a Carlos Loret de Mola porque para mí se me sigue haciendo el mismo periodista actuando como lo hizo esta Carmen Aristegui en sexenios anteriores, donde atacan al gobierno en turno para apoyar, ya sea por ideología, por intereses políticos, por intereses personales o por intereses económicos, a los gobiernos actuales. Lo que hace Loret de Mola, si lo hubiera hecho toda su vida, en este momento para mí sería un periodista respetable. Él hace su chamba, se gana la chuleta a su manera, pero yo no soy periodista. Yo soy ciudadano y como ciudadano, con la propuesta que tú pusiste sobre la mesa, platico, pero no puedo ser una persona en donde muchos intelectuales orgánicos de la política que yo tengo alrededor como amistades o imagínate, Claudio, que yo te dijera en este momento, vamos a hablar bien de lo que López Obrador ha hecho. Mira, está viendo en las construcciones cuántos empleos le has dado a las personas que van a trabajar en el Tren Maya o cuántos empleos le ha dado a los que están construyendo la refinería Dos Bocas o cuántos empleos le está dando a los que están construyendo el aeropuerto Felipe Ángeles. Claudio, este gobierno sirve por los... Ahora, a ver, Claudio, ¿cómo una persona en 2 años podría cambiar toda la porquería que había antes? ¿Cómo puede una sola persona erradicar esos grupos organizados? Oye, López Obrador no es un mago. Pues yo sería un iluso. Y todavía, si te dejara una cuestión filosófica de pensar, o vamos a ver, Claudio, ¿qué va a pasar en estos años? El tiempo nos dirá si López Obrador... No, Claudio, estamos aquí para platicar el día a día, el escenario del México actual y en base a algo muy importante que también hemos mencionado cada programa. Lo que tú y yo comentamos aquí, Claudio, no es algo que se te ocurrió a ti decir, mira, vamos a hacer un programa para fregar a López Obrador, cabrón. Desde un inicio dijimos, el programa tiene una sola intención, Claudio. Ver de lo que prometió durante 18 años López Obrador y que tenía muy bien diagnosticado, ver cómo lo lleva a cabo. Si eso para muchos es ser parcial, discúlpenme. Ni tú ni yo, digo, hasta donde sé, recibimos algún dinero por hacer este programa y ni tú ni yo tampoco tenemos filias y fobias. Yo al día de hoy, Claudio, no estoy afiliado a ningún partido político. Y así como he hablado de Ricardo Anaya, Pollito Chicken, que para mí no va a llegar a la presidencia, tiene cola que le pisen, así he hablado de Enrique Peña Nieto, así he hablado de Felipe Calderón, así he hablado de Vicente Fox. El problema es que estamos ante un escenario, Claudio, que lo repito, tenemos un personaje que desde el púlpito agrede, desde el púlpito incita a la violencia, desde el púlpito cuando llevamos a mitad de gobierno 28 asesinatos de periodistas, sigue haciendo una lista él e indicando que los periodistas tal, 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 y los nombra. Yo no nombro porque no quiero caer en ese juego, pero les dice chayoteros, fifis, neoliberales, etcétera, etcétera. Ahora, después de escuchar tu opinión de esta introducción y que te agradezco, yo no soy mucho de hablar,
de hacer este énfasis y este hincapié de que no somos parciales, simplemente como ciudadanos, yo critico lo que veo en mi entorno. Quisiera preguntarte, Claudio, eh, esta semana, los temas que yo quisiera poner a la mesa, los cuales siempre tú y yo dialogamos antes, es el éxito que ha tenido ya uno de los hijos de López Obrador y que sale un reportaje muy interesante, hasta ahí lo dejo. Esta semana también tenemos noticias del INE. Uno, por un lado, de que es muy criticado su principal actor, Lorenzo Córdoba, de estar en una reunión con el PAN, y por la otra, pues en la revocación de mandato siguen saliendo circunstancias que yo, como ciudadano, Claudio, ya lo había visto, no se me hace nuevo, pero votan hasta los perros, los muertos, o sea, hay un sinfín de cosas que Muebles. muebles, o sea, te doy la palabra, te agradezco el que me hayas dado la oportunidad de expandirme en esta situación. Creo que es importante cada 3, 4, 5, no sé, tendremos que llegar a un acuerdo en cada cuando decir por qué y para qué se creó este espacio, Claudio. Te dejo la palabra y como siempre agradecido, Claudio. No, Juanjo, al contrario. Eh, creo que hay que hacer un análisis, pero una reflexión importante y una réplica, por supuesto, ante este comentario que pues siempre hemos estado abiertos y creo que el comentario, pues dentro de la visión particular de la persona que nos lo hizo, pues es objetivo, ¿no? Es objetivo y es objetivo dentro de su parcialidad, ¿no? Que esa es una de las cuestiones que estamos hablando, aunque la acusación que nos hace es de ser simplistas, ¿no? De ser simplistas y no tener argumentos sólidos e ir en mal camino en el análisis de las cosas. Como digo, y te digo objetivo porque es diferente a los otros Sí, muchos ataques que en redes sociales yo por lo menos he recibido sobre el programa que estoy haciendo y sobre los comentarios y opiniones que tengo. Y habría que aclarar, pues yo creo que dos cosas. En primera, lo primero es que ni tú ni yo somos periodistas, ni reporteros, ni comunicólogos, ni el programa está partiendo de una línea editorial de una casa editora, de una casa de comunicación que requiera ser parcial, ¿no? Que busque ser parcial, porque al no estar haciendo un programa informativo, no estamos buscando la imparcialidad, en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, creo que lo que estamos tratando de hacer es compartir un análisis en el que, pues habíamos dicho desde un principio, de manera lo más objetivo posible desde nuestra perspectiva y desde nuestra visión y nuestra realidad desde donde estamos parados, nos lleva a comentar eso, un análisis que pues yo ya lo he dicho, pero creo que lo voy a reiterar en este momento. Eh, Tú y yo estudiamos la primaria juntos. Cuando terminamos sexto de primaria y cada quien se fue a su vida a seguir en la secundaria y lo que cada uno de nosotros siguió, nos dejamos de ver y de hablar. O sea, no tuvimos mayor comunicación hasta que hace, pues la verdad es que no me acuerdo cuánto, pero probablemente 6, 7, 5, no sé cuántos años, nos encontramos en Facebook a no cruzar palabras nuevamente, sino únicamente a enterarnos lo que cada uno hacía. Y yo, pues andaba con esta inquietud de hacer un programa en el que se analizaran las cosas que se estaban dando en este gobierno, como yo había ya hecho durante los por lo menos 2 sexenios anteriores. Es decir, en el sexenio de Felipe Calderón, yo fui un crítico que participó en marchas, que alegaba y que estaba en contra de las decisiones que tomaba y de todo, aunque parecía que el rumbo en algunas decisiones pues iba bien. Creo que el gran error y lo que fastidió al país durante el sexenio de Felipe Calderón fue una inútil, no inútil, sino inconcebible lucha contra el crimen que llevó
a una crisis humanitaria muy grande dentro del país. Y después, durante el sexenio de Peña Nieto, pues fue mucho mayor mi participación, porque si con Calderón fui a 2 o 3 marchas, en la de Peña Nieto fui como a 10, ¿no? A 10, a gritar, a decir, a manifestarme, a escribir, a publicar, ¿no? En donde se pudiera. Y obviamente no me iba a quedar callado ante las cosas que objetivamente y con datos duros publicados por el mismo gobierno estaban dándose en este sexenio, y en lo cual encontré una coincidencia, no solo una coincidencia de pensamiento, sino una forma de analizar de manera crítica, objetiva, inteligente de tu parte con tus publicaciones, por lo que yo me atreví a invitarte a colaborar, porque pues finalmente volvíamos a coincidir en la vida en algo que nos llevaba, y que además, también tengo que decirlo, me costó trabajo convencer a Juan José Toral de que viniera a se animar y empezáramos a hacer este programa, ¿no? Y me costó trabajo. Yo hubiera podido decir, bueno, pues lo hago con otra persona, pero yo quería hacerlo con él por este análisis y por esa visión que tenía, y fue la insistencia. Pero nunca fue con una situación de imparcialidad, por supuesto que no, no estábamos tratando de ser imparciales. Simplista sí, tal vez sí, porque lo que estábamos tratando de hacer era, a partir de un ejercicio democrático, y ojo porque tengo que recalcar lo democrático, que implica el derecho y la libertad que tiene cualquier ciudadano de expresarse, de manifestar su postura ideológica, política, humanitaria, social, espiritual, religiosa, dentro de un régimen, dentro de su propio país, y de la libertad de expresión para poder decir que lo que piensan, sin que esto implique ni que obliguemos a nadie a pensar como nosotros, simplemente lo estamos poniendo, y quien nos ve y nos hace favor de acompañarnos y de escucharnos y de comentar, pues tiene toda la libertad de decir, ya me cansaron estos y ya no los escucho, los dejo o los acompaño, estoy de acuerdo, y como alguien hizo con esta persona que se quejó y que le molestó nuestro programa, recomendarnos para que alguien oyera y los viera, ¿no? En este ejercicio democrático hay que señalar que la democracia no es jamás imparcial, ni busca ser imparcial. La democracia lo que busca es eso, hacer que confluyan los diferentes pensamientos parciales que se inclinan hacia un lado o hacia otro, respetando todo para que puedan confluir, armonizar y entonces convivir de una manera correcta. Y eso es finalmente la democracia. Nosotros lo que tratamos de hacer, y tratamos, ojo, tratamos, porque yo sí por lo menos puedo acusarme de que la información que obtenemos y de la cual hablamos proviene principalmente del hecho noticioso que se genera durante la semana, el hecho noticioso que va marcando incluso la agenda oficial del presidente, con los acontecimientos que van saliendo. Es decir, partimos de los hechos, no de las suposiciones ni de las ideas, sino del hecho. Pero luego eso lo contrastamos contra el informe objetivo real que está publicado en las páginas del gobierno. A veces el INEGI, a veces el SAT, a veces el Banco de México, a veces la Oficina de la Presidencia, que está arrojando los resultados principalmente con números, ¿no? Con números que está diciendo la Procuraduría o la Fiscalía General de la República o la Secretaría de Salud. Es decir, los números arrojan lo que el mismo gobierno está midiendo, ¿no? Porque son esas mediciones. Y a partir de esas mediciones y esos resultados que publica de manera oficial el gobierno, entonces contrastamos lo que sucedió con el hecho. Entonces, hacemos un análisis y decimos, no es posible que esto y esto. En este comentario, nosotros no vamos a leer encabezados de noticias ni a hacer flashes informativos. Es un programa de opinión, y la opinión es personal, y al ser personal es igual a parcialidad, porque es la visión que tiene cada uno. Entonces, no se trata, por supuesto, de dar explicaciones ni justificaciones, pero hay que enseñarle a estas personas a las que no les gusta oír las opiniones, que los programas de opinión son eso, son cosas que tienden a la parcialidad, ¿no? Y esa parcialidad puede ser compatible y puede ser
coincidente con algunas personas y por supuesto no va a ser con las otras y estamos en todo el derecho. Y claro que se pueden manifestar y decir no estoy de acuerdo, creo que lo están haciendo mal, eso está muy bien, el ataque está mal, la descalificación está mal, ¿no? Pero cuando hay un argumento, pues por supuesto que es bienvenido porque lo que nos hace es tratar de ser viscerales, porque yo al menos, ¿no? Tú lo dijiste un día con una palabra muy simpática para tratar de hacer más sutil, que yo sí soy visceral, yo sí exploto, y esa opinión visceral que me ocasiona tanto la incongruencia como la falta de resultados, pero sobre todo la mentira con la cual quieren ocultar los resultados que sí está publicando el mismo gobierno para mostrar un fracaso diciendo que todo está bien, es lo que hace que a mí me encienda, me enoje y que tú dices que soy enfático, ¿no? O que porque pues en algún Sí. momento alguien lo había dicho, pero bueno, pues eso es justamente esto. Nosotros estamos haciendo un ejercicio democrático en el cual no tenemos que ser parciales, ¿no? Porque no somos justicia para ser imparcial, no somos periodistas para ser imparciales, y lo que tratamos de hacer aquí es una visión de esto, ¿no? Entonces, por supuesto que bienvenidos los comentarios y las críticas, solamente hay que hacer este acotamiento porque en un programa de opinión no se trata de ser imparcial, sino se trata de ser justamente parcial, opinar, pero eso sí, hay que opinar con base, con conocimiento, con datos, ¿no? Y sobre todo con objetividad. Cuando la opinión empiezan a surgir las emociones y las pasiones, entonces la opinión no se convierte en algo que aporte al diálogo, ni por supuesto al crecimiento, ni a la construcción de una comunidad democrática. ¿Y qué es lo que se supone que tratamos de hacer? Eso sí, y generar una, una postura objetiva de pensamiento y de reflexión, porque el ejercicio democrático se manifiesta principalmente, o más bien, digamos que tangiblemente, en las elecciones. Y entonces, cuando uno hace una elección o participa con un voto de manera pasional, sin pensar, y yéndose o dejándose llevar por la figura mesiánica, una persona que ofrece solucionar todo, estamos cometiendo un error. Y creo que lo que hemos aprendido en los últimos 3 sexenios justamente ha sido que debemos de dejar de votar con el estómago y tenemos que votar con la cabeza. Y eso es uno de los objetivos que tenemos con esta emisión, ayudar a que la gente forme un criterio objetivo, reflexivo, para que cuando tome una decisión, la tome no con base en sus emociones pasionales, sino en el pensamiento y la razón, ¿no? Así Y es. pues es eso, amigo. Así que, pues bueno, bienvenido, Luis Salas Álvarez, con tus comentarios. Ojalá que nos sigas escuchando y que lejos de descalificar, pues aportes con tus comentarios y podamos contrastar de una manera objetiva y en el diálogo, no en el pleito. Y sí en la discusión, pero en la discusión que se entiende en este intercambio de opiniones parciales, ¿no? Siempre parciales. Y simplista, si lo quieres ver, cuando simplista es facilitar información a la gente, ¿no? Y ponerla sobre la mesa, como yo me acuerdo mucho un comentario que me dijo, no habíamos entendido claro el problema del avión hasta que lo pusiste en números, ¿no? Sí. Y con números esto. Y no habíamos entendido el problema de la corrupción hasta que lo pusiste con números. Y es que yo no lo pongo con números. Los números los pone el gobierno. Yo únicamente los tomo y los pongo sobre la mesa y los contrasto contra información real para que podamos entender la dimensión, ¿no? Si nuestro presidente no sabe de números, eso no es una opinión, estoy señalando una realidad, ¿no? Como muchas cosas, pues a veces parece que lo hago de burla, pues soy muy sarcástico y muy irónico, pero lo que hago es señalar realidades que están ahí y que a veces no queremos ver porque en México tendemos mucho al culto a la personalidad, ¿no? Y Sí. entonces, no, pues como es el presidente, no podemos, no, claro que podemos, pues también es un humano y nos equivocamos como nos hemos equivocado nosotros, ¿no? Y hemos dicho barbaridades también y hemos cometido, ¿cómo se llaman estas?
Tengo la palabra aquí en la lengua, pero se me va, pero cuando somos impulsivos, ¿no? Y Sí, entonces, claro. al ser impulsivo y dejarte llevar también por esta pasión que ocasiona a veces la frustración de ver que las cosas no se están dando como debían de verse, no porque yo lo esperara nada más así, sino porque así me lo ofrecieron, pues uno comete a veces barbaridades, ¿no? En esto. Pero bueno, comencemos, amigo, con el programa porque esto, esta semana tenemos algunos temas importantes que comentar. Sí, ¿qué te parece, Claudio? Mira, parecería que sería algo como chisme, pero en particular una noticia que robó los reflectores esta semana fue lo publicado por, ahora sí voy a citar la fuente, por Latinos, Loret de Mola, en conjunto con la Organización Civil Mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad. En este artículo lo que nos dicen es que el primogénito de López Obrador, José Ramón López Beltrán, junto con su esposa Caroline Adams, pues vivieron 2 años en una casa ostentosa, de lujo, y aquí lo que llama muchísimo la atención, Claudio, es que en la investigación, y con esto te voy a ceder la palabra, la investigación da a una persona de origen estadounidense que se llama Kate Schilling. ¿Quién es este personaje? Pues es un ejecutivo de una empresa que por alguna razón se dan cuenta que es contratista y tiene contratos actuales con Pemex y al parecer también tiene contratos para el Tren Maya. ¿Por qué se vuelve relevante esto, Claudio? Porque algo que ayudó muchísimo a López Obrador en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que empezó de alguna manera a vislumbrar la corrupción que había en el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue la famosa llamada, o mal llamada, o bien llamada, Casa Blanca. La Casa Blanca que hizo eh, o en publicaciones y reportajes Aristegui con un conjunto de personas, hizo saber que eso era también ligado a un contratista de, de proyectos de Enrique Peña Nieto. Entonces, Claudio, la pregunta aquí es, o varias preguntas, a mí la que me surge es, ¿qué impacto tú crees que va a tener esta situación? Y quisiera saber tu punto de vista con respecto a, a qué puede conllevar y qué significa que ahora ya estamos hablando no del círculo cercano del observador, sino de la familia misma que echa por lo menos, por lo que se ve, abajo esa teoría de que pues no hay corrupción, de que no van a tener impunidad las personas, de que el llegar al gobierno no es beneficiarte, cuando estamos viendo pues que con esto termino, que cuando se le pregunta al inicio, afuera de la casa de campaña de López Obrador a José Ramón López Beltrán, ¿qué tenía pensado hacer los siguientes 6 años? Él contesta, no, no tengo ni idea. Y estamos viendo ya a 3 años, pues que tiene una empresa de chocolate que se vio beneficiada por el programa Sembrando Vidas, que en teoría le quitaron a pobladores de esa localidad por 20,000 pesos y se la cedieron a él, cuando vemos que, pues desde esos focos afortunados mexicanos, que pues yo soy feo y le dije una vez a mi abuelo, oye, abuelo, yo soy feo, dice, no, feo yo, tú estás horrible. Bueno, imagínate que yo en este momento tuviera la fortuna de encontrar una chica muy guapa, exitosa y millonaria y en 3 años pues estuve viviendo por lo menos en 2 casas muy ostentosas y muy lujosas de un contratista, porque estaba yo esperando irme a mi casa, también en Texas, de millones de dólares. ¿Qué opinas de eso, Claudio? Y te cedo la palabra y gracias. Bueno, aquí hay que poner también algunas cosas en su justa dimensión, ¿no? Lo primero es que hay que entender que eh, el, el, que haya salido a la luz esta noticia también tiene un poquito de mala intención y de mala leche, ¿no?
Tú y yo Claro. hemos comentado aquí y yo lo he sostenido durante toda la vida, sobre todo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que Carlos Loret de Mola me parece un muy, muy mal periodista y una persona culera. Así, simplemente lo voy a poner así. Y esa sensación y esa percepción que yo tengo de él y que ya tenía desde entonces, la corroboré y la confirmé cuando su propio padre lo dijo también en un momento en el que su padre, que ha sido un periodista activista, además, que ha luchado siempre contra la corrupción, contra el amordazamiento de los periodistas y el que esté tratando de ocultarse, la verdad, luchaba justamente contra un movimiento en el cual algunos de los periodistas más importantes habían sí sido comprados por el régimen priista de Enrique Peña Nieto para poder ocultar pues una cantidad de corrupciones que si bien no son nuevas en el PRI y no son nuevas en el gobierno, parece que en el sexenio de Peña Nieto se habían potenciado de una manera impresionante y justamente pues una de las figuras que aparecían ahí compradas era Carlos Loret de Mola. Y su padre, su propio padre dijo, sí, está comprado, ha traicionado a la verdad, ha traicionado lo que yo le enseñé y pues yo pude ahí confirmar y corroborar que lo que yo percibía no era del todo equivocado y que pues más o menos iba por ahí. Y en este sexenio, Carlos Loret de Mola se ha dedicado, pero de una manera como fea, es decir, no objetiva, no como por ejemplo Carmen Aristegui, que vimos durante los por lo menos 2 años, casi 2 años y medio de este sexenio, calladita, como con las manos dobladas, como que no hacía nada, a diferencia de lo que había hecho durante el sexenio de Peña Nieto. Cuando ya empezó ella a manifestarse también en contra de lo que a ella le parece injusto y que no le parece correcto en este sexenio, ya lo empezó a hacer, pero lo hace de una manera objetiva, ella sí imparcial, ¿no? Mostrando únicamente los hechos, pero ella sí es periodista, ella sí tiene que ser imparcial. Carlos Loret no, o sea, Carlos Loret no lo hace así, él lo hace como, como ardido, ¿no? A él se le nota la ardidez. Y entonces, eh, pues él fue el que dio a conocer los videos en los que se ven a familiares de López Obrador recibiendo estos dineros que calificaron únicamente o minimizaron como aportaciones al movimiento. Ha sacado a la luz los contratos de la prima con Pemex, ha sacado a la luz muchas cosas y pues era de esperarse esto. Yo creo, y esto sí lo puedo decir con toda la responsabilidad que puedo tener, que lejos de que Carlos Loret lidere un equipo de investigación periodística, está sirviendo a los intereses de alguien que sí tiene acceso a Sí, estos videos y que le están dando porque, pues bueno, una investigación periodística hace las cosas de una manera mucho más objetiva, menos ardida y que además puede publicar todas las cosas. Él parece que está dosificando todo para que poco a poquito le esté dando un madrazo a López Obrador y querer joderlo poco a poquito, ¿no? Y como que le está guardando las cosas fuertes cada vez más cercano al momento de la sucesión presidencial. Y eso evidentemente no habla de esto. Y prueba de ello es que este reportaje que publicaban en esta semana y que por supuesto es muy fuerte y muy escandaloso porque pues no es una casita del Infonavit, no es algo que puedas comprar juntando los puntos que tengas de tu crédito, y sobre todo no se entiende porque incluso Caroline Adams, la esposa de José Ramón, pues es una bailarina y una docente. Ni en Estados Unidos una bailarina de ballet y docente de una universidad junta para poder comprar una mansión de $1,000,000 en el barrio, bueno, el barrio, ¿no? En el suburbio de Texas donde la compró con todos estos amenities, ¿no? O sea, por supuesto que ahí hay algo raro. Sobre todo si tú te pones a ver que antes del sexenio, porque si tú dijeras, bueno, es que, por ejemplo, estos señores, ¿cómo se llama? ¿Riobo? ¿Riobo? O Robo.
o Sí, el otro, los que están en la construcción del segundo Alfonso piso. Romo, ¿no? Sí, Que son gente cercanas a López Obrador ahorita y que tú dijeras, bueno, es que les acaban de encontrar mansiones, o el mismo Bartlett, ¿no? Oye, es que tiene 16 mansiones. Y tú dijeras, oye, bueno, es que las hizo en estos 3 años. No, o sea, ya traen años. Bartlett sí podemos hablar de corrupción, pero Alfonso Romo y Riobo, que han sido empresarios y que han estado metidos en contratos millonarios, bueno, pues todavía te puedes explicar que tengan casa. No está bien que estén en un ejercicio donde son juez y parte, bueno, ya ese es otro asunto, ¿no? sí, sí, sí. El mismo Bartlett, bueno, pues ya, él ya tiene. Pero ni Caroline Adams ni José Ramón López Beltrán antes de 3 años se había sabido ni se les sabe y se les ha buscado que hayan tenido propiedades antes ni que hayan tenido ingresos millonarios que les permitan comprar una casa o dos casas de estos niveles. Eso implica que pues la fortuna la hicieron de un tiempo para acá. Claro que a Caroline Adams por su parentesco y cercanía con esta persona que hace negocios y tiene contratos con Pemex, que además tú y yo ya lo habíamos dicho hace un año, cuando justamente había nacido su hijo en Houston y que tenían estos viajes y que estaba esquiando en Aspen. Ya lo habíamos comentado, Caroline Adams es la hija de una persona que hace negocios millonarios con Pemex y que ahora ya se sabe también, pues no solo con Dos Bocas, sino con el Tren Maya, sino con todas las obras faraónicas. Es decir, sí están sacando una ventaja de esto y eso, por supuesto, habla de tráfico de influencias, habla pues de redes cercanas que pues no están bien, según, no están bien, no porque lo diga yo, ni porque esté escrito en un libro, sino no están bien porque López Obrador dijo que eso se iba a acabar y no iba a volverse a dar, puesto que él calificó de que eso era un ejercicio de corrupción que estaba mal y que se tenía que acabar con todo eso, ¿no? Y él mismo había dicho, bueno, una serie de cosas que se dieron a conocer. Pero entonces, aquí lo importante, independientemente de este asunto, es que eh, Carlos Loret de Mola está actuando, dando a conocer estas cuestiones, pues de una manera que me parecen que sí tienen, pues cierta jiribilla, ¿no? Con ganas de joder y que están molestando y que están dando a la luz algo que finalmente todo el mundo sabía, es que en la corrupción, pues que ha sido esta bandera de lucha y este monstruo de 1000 cabezas que López Obrador ofreció, no solo ofreció destruir, sino que ha asegurado en múltiples ocasiones que ya se acabó. No solo no se ha acabado, sino que la tiene tan arraigada dentro de su familia que lo convierte en el corrupto mayor de los últimos 5 sexenios, ¿no? O sea, con esto nos ha demostrado que es incluso más corrupto que Carlos Salinas de Gortari, que es la figura más oscura y el monstruo más grande y más feo contra el que México tiene que luchar, ¿no? Y que ha tenido en los últimos años, porque así nos los han querido presentar en la historia. Y digo, no, no porque yo diga que no sea, o sea, por supuesto que sí, es un monstruo, ¿no? de la corrupción, pero López Obrador con esto ha demostrado que es aún más que Salinas de Gortari, ¿no? Junto con otras, muchas otras cosas que ha demostrado y que ha dicho, y que da aún más coraje cuando te pones en perspectiva a conectar puntos y a ver que él siempre ha dicho que solamente vive con 200 pesos, que te Sí, invita a que eh, no tengas más que un par de zapatos, que no comas más que maíz, tortillas y frijoles, que pues que vivas en la justa medianía, que no seas aspiracionista, que no estudies en el extranjero, una serie de cosas que está bien para el pueblo mexicano, para el pueblo bueno y sabio, para los que lo siguen y para los que están ahí jodidos, pero no para él, ¿no? Y no para su familia, por supuesto, ¿no? Y en una declaración, cuando se le preguntaba de sus bienes, él decía, yo no tengo bienes, ¿no? La casa enorme con jardín de muchos millones de pesos en la que vivo ahorita, no es mía, está a nombre de mi esposa, pero eso dijo, no es mía, coma, está a nombre de mi esposa, ¿no? Es decir, eso no significa que no sea de él, que esté en nombre de su esposa significa evasión fiscal, ¿no? Significa otra serie de cuestiones. Dijo, yo no tengo coches que estén a mi nombre, ¿no? O sea, el discurso está hecho, pues, hemos dicho 1000 veces, él es un
maestrazo de la retórica y de la semiótica, y entonces utiliza el discurso de una manera increíble para poder decir, yo estoy bien, ¿no? Yo soy sabio, yo soy el Mesías, y todo lo que haga está bien. Y no me pueden encontrar nada. Y eso también me parece, pues, culero de su parte, porque ha estado cometiendo todas sus triquiñuelas y todas sus corruptelas, poniendo a los otros, incluso a sus hijos, que eso se me hace más feo y más culero todavía. Pone a su esposa de frente, pone a sus hijos de frente, y él sale limpio, ¿no? Y entonces, en alguna ocasión, cuando al principio del sexenio se le cuestionó, dijo incluso que investiguen a mis hijos. Yo solo respondo por Jesús Ernesto, que es el menor de edad, pero los demás agárrenlos si los quieren agarrar, ¿no? O sea, y digo, oye, son tus hijos, cabrón, no, no la chingues, ¿no? No los Pero bueno, involucres, claro. sí, pero bueno, pues ya finalmente él solito dijo que sí, aceptaba que tanto sus hermanos como sus hijos fueran objeto de una investigación, de escudriñar sus cuentas y de ver todo. Y también ya habíamos dicho, justamente, no solo el hijo mayor, José Ramón, sino sus otros dos hermanos, que se les conoce como los tribagos, porque nunca han hecho nada, nunca habían trabajado, también habían vivido de los 200 pesos de López Obrador durante todo este tiempo. En cuanto su papá es presidente, ellos deciden ser empresarios y poner una, pues ya lo habíamos comentado aquí, una cervecera, y lo comentamos antes de que las investigaciones se fueran dando. Así Una es. cervecera que no vende cerveza, es decir, no encuentras las cervezas en ningún lado, no está dada de alta en Hacienda como cervecera ni como ninguno de los nombres, pero tienen una estrategia de comercialización que los coloca como empresarios exitosos y que ellos dicen se han vuelto millonarios gracias a eso. Que millonarios que tienen yates, que tienen casas, que tienen terrenos y todo. Y una chocolatera que igual solamente tiene un pequeño punto de venta en el centro, chiquitito, y que nunca ves abarrotado como para que pueda vender los volúmenes que les permitan tener esto. Y Así claro es. que en una investigación que sí publicó Carmen Aristegui hace unos meses, dos meses y medio, 3 meses tal vez, nos enteramos que hay fuertes señalamientos de corrupción porque un colaborador muy cercano y amigo de la familia y socio de los López Beltrán hizo negocios feos, voy a decirlo así, nada más, feos, con los, ya lo dijiste tú hace ratito, compraban la producción de cacao a un precio muy, muy, muy bajo y ellos lo venden muy, muy grande, ¿no? Pero bueno, pues esto es un acaparamiento de mercancía que eso sí está prohibido por la ley, pero lo está haciendo al amparo de ser el socio y amigo de los hijos del presidente. Y esto, por supuesto, no se entiende en una 4T que estaba ofreciendo romper con la corrupción, romper con estas prácticas, romper con los privilegios de unos cuantos, y nos explica que en solamente 3 años, como ninguna empresa lo ha logrado en México, hayan tenido un éxito multimillonario. Sí, por supuesto que están empresarios como Carlos Slim, que aparentemente lo pintan como si hubiera tenido un éxito enorme en el sexenio de Salinas de Gortari, pero pues hay que entender que él primero es yerno de Domit y que empezó con un negocio justamente de Domit y luego de una imprenta y luego de cobre y así, es decir, fue creciendo poco a poquito y que sí se supo acercar de una manera, pues probablemente alevosiva, corrupta y ventajosa en el gobierno de Salinas de Gortari para comprar otras empresas que le permitieron ahí sí despuntar de una manera rápida. Pero antes traía una trayectoria empresarial que pues por lo menos le permitía saber cómo se manejaban las empresas, ¿no? Y así puedo hablarte de algunos otros, pero que han empezado picando piedra y que pues muchos conocemos historias de gente que ha empezado vendiendo en un puestito en la calle con un carrito y que de repente se convierten gracias a un manejo adecuado de administración, pero porque además le dieron en el clavo, pues han crecido, pero no han crecido en 3 años, o sea, es el fruto de 15 o 20 años de esfuerzo, de trabajo, lo que entonces hace inexplicable que en solo 3 años hayan llegado a este nivel 3 personas que primero no se sabe que tengan estudios, no se sabe que tengan experiencia empresarial, que sepan cómo se manejan las cosas y en cambio sí se han asomado y filtrado
negociaciones que han tenido con Napito, con Romero de Champs, con algunos, con este grupo que no me acuerdo si son los Beltrán Leiva o, pero con un grupo de narcotraficantes en el norte, donde a cambio de protección y que permitirles manejar esto, iban a empezar a tener muchas cosas. Lo cual, pues por supuesto, es muestra pues, de lavado de dinero, ¿no? Hay que hablarlo así. Lavado de dinero que incluso si viene de un dinero que se está desviando del erario, que es probable porque pues obviamente no se puede explicar que López Obrador y su familia hayan tenido tantas cosas si no desvían dinero del erario público y de los contratos que provienen del mismo gobierno, pues, o sea, no hay forma de explicarlo, ¿no? Sí, y yo para terminar con este tema, Claudio, creo que ya no hay nada que ahondar. Eh, con respecto a lo que opinas de cómo se está llevando esto, también lo creo. Realmente eh, yo sí creo, Claudio, que hay un pacto entre López Obrador y Enrique Peña Nieto. Y yo sí creo que Loret de Mola es el gatillero de este tipo de situaciones. Y pues, ¿por qué estoy comentando esto? Y para terminar, Claudio, van 3 años y no se avisora lo que prometió López Obrador, por lo menos, en cuestión de la corrupción del sexenio pasado. Yo no veo en serio de qué manera pueda iniciar un juicio contra Enrique Peña Nieto, contra Videgaray, contra la bola de corruptos que tuvimos. Y lo que sí estoy viendo es que Lozoya poco a poco, el exgobernador de Veracruz poco a poco, están, como decimos en México, aguantando vara y los van a dejar libres. Entonces, yo quisiera, la verdad, insisto, no es que sea ingenuo, es a lo mejor esa fe que tengo como mexicano de ver un México diferente, que, que sí empiece realmente a impartir la justicia como él prometió y que la tiene difícil porque ahora ya está involucrada su familia. Y también opino lo mismo que tú, Claudio. Creo que van a empezar a salir videos más fuertes donde involucren pues todavía más al observador. Y entonces aquí viene la última reflexión. Qué triste y qué lamentable por el siguiente tema que vamos a tocar es ver que en el escenario público, pues la bancada está flaca. ¿Y qué quiere decir esto? Y también ya lo comentamos anteriormente, pues que todos tienen cola que le pisen. Y, pues en este caso, López Obrador tiene el sartén en el mango, y entonces cualquier personita que se quiera levantar, ¡pum!, le pone el coco, le manda a las instituciones que están ya, ahora sí, alineadas a López Obrador, que imparten justicia, a generar terror. Entonces, ¿qué escenario tan pobre tenemos aquí? Y pues solamente ahora sí que todo puede pasar, pero yo insisto, el propio enemigo de este gobierno es López Obrador. Iría en caballo de Hacienda si hiciera lo mínimo, Claudio, porque viéramos como mexicanos que está haciendo algo. Y con esto doy pie al siguiente punto. En esta semana también, bueno, en estas 2 semanas, Lorenzo Córdoba, eh, de alguna manera se me hace una persona inteligente en una situación muy difícil, ha expuesto él y los consejeros, pues de que va la revocación, pero es una revocación que realmente es una trampa en donde el INE sale perdiendo. Entonces, en función de esto, pues tienen que dar información dura, emitida por el INE, donde nos dicen que en esta reunión de votos que en teoría emitimos tú y yo como mexicanos, que yo la verdad no emití ningún voto y a las personas que he conocido, créeme que le he preguntado por simple curiosidad, oye, ¿votaste por la revocación? Vamos, muchos ni están enterados de esto.
Y resulta, pues que votaron muertos, votaron presos, votaron perros. ¿Qué hay detrás de esto, Claudio? ¿Por qué distraer o seguirnos distrayendo y en base a esta distracción también perjudicar a una institución que lo comentamos la semana pasada, para bien o para mal? Pues de alguna manera todo es perfectible, pero es una institución que así como le dio la derrota a López Obrador, le dio el triunfo. ¿Qué opinión tienes al respecto, amigo? Bueno, pues también es que es algo con lo que ya llevamos creo que 3 semanas o 4 semanas hablando y, y efectivamente esta semana se dio a conocer que primero hay que recordar que al principio no se habían juntado las firmas necesarias, ¿no? No estaban. Y de la noche a la mañana aparecieron los 2 millones. Es decir, cuando no se habían juntado, recordemos que déjame ver exactamente, fue en el mes de noviembre, a principios del mes de noviembre, fue la última semana de octubre, exactamente. Les dieron el banderazo de salida a 24,000 personas que tenían el permiso de recabar firmas por parte de Morena, evidentemente, para que se juntara el número que necesitaba el INE de firmas de personas que estaban apoyando para que la consulta tuviera una validez, es decir, que a nivel constitucional se validara y que dijeran, ok, sí hay un porcentaje de la población que está de acuerdo y por tanto va. Y entonces va significaba que les iba a permitir que se destinaran recursos a la revocación, a la consulta para la revocación de mandato. Y hasta diciembre, o sea, lo que fue todo noviembre y diciembre, no se juntaban. Estas personas pues empezaron incluso a cambiar su estrategia de comunicación porque estaban ofreciendo primero una revocación de mandato y como no, la gente no se acercaba a firmar y no se estaban juntando las firmas, entonces algunos en ciertos locales o en ciertos puntos de recabación de firmas, lo cambiaron y estaban diciendo que era para la ratificación de mandato. Eso seguramente tratando de que pues los que querían a López Obrador y los que estaban recibiendo apoyos se sintieran pues con un compromiso moral, pues sí, comprometidos moralmente porque estaban recibiendo un apoyo y que dijeran, bueno, pues vamos a ratificarlo para que se quede y me sigan dando el dinero. Y ni así lo lograron, o sea, no lo consiguieron y no estaban juntando. Y el último día, que si mal no recuerdo, fue justamente antes del 24 de diciembre, se cerraba y se terminaba el plazo para que se juntaran estos 2 millones de firmas, no había y de repente apareció una horda de morenistas, de cuatroteros, con cajas y cajas y las dejaron y dijeron, ahí están. Y simplemente dijeron que ahí estaban y lo votaron. Yo lo decía, bueno, sería que ellos lo entregaron pensando que puesto que ya estaba el volumen de cajas, no se iba a corroborar o qué, porque pues muy rápido salió a decir, bueno, es que aquí hay gente que ya está muerta e incluso salían, pues lo habían comentado porque se dio a conocer y lo sacaban en videos, que además es muy ridículo porque los mismos que recabaron estas firmas fueron los que presumían Sí. haber llevado firmas, hojas con firmas donde aparecían las mascotas en lugar de personas o muebles, o sea, una cómoda y un ropero, salían firmando y los metían ahí pensando en que tal vez iba a traspapelar, nadie iba a revisar nada y los iban a sacar. Y ojo, otra vez, no lo hizo el INE, no lo hizo alguien malvibroso que quería joder la revocación. Lo hizo una de las personas que estaba juntando las firmas y que se supone que estaba apoyando la revocación, como burlándose y diciendo, pues no juntamos, pero miren, ahí está, hicimos esta trampa para ver por qué se va a hacer, porque se va a hacer, porque yo quiero, ¿no? Y lo mostraron y presumían, y pues por supuesto que salió. Sin embargo, el INE no se quiso adelantar, dijo, vamos a revisar, fueron revisando y por fin en esta semana dijeron, hay muchas firmas que no son reales, de entre las cuales solamente voy a decir que ahorita 20,000, bueno, fueron 18,000 en realidad, 18,000, casi llegando a los 19, son de personas que ya fallecieron, que están fuera del padrón y entonces las metieron ahí. Pero además de esos 18,000, hay otros tantos que son presos
vamos a recordar que en nuestro país una persona que entra a la cárcel ya con una sentencia pierde sus derechos políticos. Y uno de los derechos políticos que tiene México es el de votar y ser votado, por supuesto. Entonces, eso significa que una persona que se encuentra encarcelada no puede votar ni por la revocación de mandato, ni por presidente, ni por diputados, ni por nada. Y por supuesto tampoco puede participar en la consulta y por supuesto tampoco puede participar en esta recabación de firmas para ver si se lleva a cabo la revocación de mandato o no. Por lo tanto, este número que el INE no publicó de manera, te voy a decir el número de cuántos, porque no han terminado de hacer la revisión, pero hay muchos que están encarcelados. Pero hay otros muchos que son mascotas y no han dicho oficialmente que hay muebles, pero por lo menos hay dos porque fueron los que dio a conocer este menso que quiso verse simpático y ponerlo ahí, ¿no? Sin embargo, pues bueno, eso está implicando que otra vez las personas que se encuentran apoyando a la 4T, lejos de poder demostrar que la cuarta transformación es verdadera, que está fundamentada y que va a solucionar los problemas del país, se está fundando en mentiras o que tiene que estar recurriendo a la trampa y a la tranza para poder llevar a cabo un capricho del presidente que, por supuesto, la voluntad popular y la mayoría de la población hoy está diciendo que no la quiere porque no es necesaria. ¿Y por qué no es necesaria? Bueno, pues porque si llevamos a cabo la consulta como se encuentra planeada ahora en abril, entonces eso implicaría que el presidente tendría que salir del gobierno, pues probablemente en los siguientes 90 días, ¿no? Es que estamos hablando de abril, mayo, junio, julio, es decir, en los 3 años, que casualmente es el momento en el que empieza la carrera presidencial o la carrera por la elección presidencial para el siguiente año. Entonces, es absurdo que nosotros ahorita estemos pensando en que el presidente vaya a salir si es que pierde la consulta, es decir, si la gente dice que quiere que se vaya, en el momento en el que ya empieza a hablar de la sucesión presidencial, o que el presidente dijera, sí me quedo un año porque es lo que me queda, ¿no? O sea, no sé, o sea, como que el asunto de la revocación de mandato es muy bueno, es un avance muy importante para la democracia en nuestro país, pero no puede aplicar en este sexenio, tiene que aplicar en el que sigue, ¿no? Y aquí cabe injertar, Juan José, un punto que, si bien probablemente sería motivo de un análisis aparte, pero creo que lo voy a comentar ahora, es que para todas estas personas que están y que han dicho, que creo que ahora son mucho menos, ¿no? Pero que han estado diciendo que el presidente lo que quiere es reelegirse, que su intención es quedarse y que todo lo que está haciendo con Sheinbaum y todo es una farsa porque él se quiere perpetuar en el poder. Yo creo que ya no puede, ¿no? O sea, definitivamente no puede y lo vimos en esta semana. Hubo dos eventos que a mí me llaman mucho la atención y que retomo de esto, que, ojo, lo dije hace 8 días o hace 15 días y lo reitero ahorita. Es una percepción mía y es una suspicacia de Claudio Ruiz Velasco, ¿no? De esto, donde ya yo estoy siendo mal pensado, no tengo evidencias fehacientes ni tengo la prueba en la mano para poderlo decir, pero por lo que estoy viendo me atrevo a decirlo de esta forma. El presidente se encuentra mal de salud. Cuando tuvo COVID la primera vez y que salía con estos abrigos y con cosas raras que se le veían abajo del abrigo y que estaba chueco y que no puede levantar el brazo y que lo tiene como paralizado y que tiene una serie de cosas, yo dije, tiene algo de salud que no es correcto, o sea, no es normal, no está relacionado únicamente con el COVID, sino tiene otro asunto que puede estar relacionado con el evento del infarto que le dio hace algunos años. Y esta vez que dijo se enfermó de COVID y que yo te lo dije, no es posible que una persona enferma de COVID en 5 días ya esté listo y que haya salido. Y luego, después de la reunión con los funcionarios energéticos de Estados Unidos, lo meten para un cateterismo y sale y entonces empieza a tener una actividad inmediatamente. Dije, o una de dos, o es farsa o lo que se hizo tiene que ver con otra cosa. Pero el miércoles, durante la mañanera, el presidente, que es una lumbrera para hablar, que es excelente para hablar, que no ha tenido ninguna experiencia de trabarse diciendo palabras y de que se le va la onda, tiene un evento
que sí, pues la gente se burla y lo relaciona con Peña Nieto, que Peña Nieto era un tonto para hablar, no podía sí, pronunciar cosas y no tenía además el expertise que tiene López Obrador para dar discursos, ¿no? Y para sí, controlar un montón de cosas. Y tiene un problema para decir circunscripción, ¿no? Estaba hablando justamente de los problemas que implicaba la revocación de mandato y de los funcionarios de casilla que quería hablar. Y entonces tiene algo que yo digo, no, no se le trabó la lengua, no se le olvidó la palabra, no. Para mí, eso tiene que ver con un evento vascular, ¿no? Es decir, para mí eso tiene que ver con un asunto de salud donde tuvo un lapsus y el cerebro le trabó o le afectó inteligiblemente la lengua porque no tartamudeó, no se le trabó, no se le olvidó la palabra, o sea, tuvo un evento sí, vascular, ¿no? Definitivamente, o sea, para mí, lejos de la burla y lejos de las cosas, hay un análisis que es importante porque el presidente no, no puede tener ese tipo de eventos y estar tomando decisiones para el país. no, Pero luego lo corroboro porque, pues bueno, él sigue con sus actividades y muy bien, y la verdad es que yo sí también lo he dicho, me sorprende la fuerza que tiene el presidente para andar y para seguir. ¿Quién sabe qué le meten para que pueda andar, le han de inyectar cera al cabrón para que pueda andar aguantando así? Pero el día de ayer, Juan José, a mí me llama la atención, sí, pues que va a un evento a sí, Quintana Roo, o sea, en la playa, donde están, pues por lo menos a la hora que lo estaba haciendo, por lo menos estaban a 30 grados. Todas las personas que lo estaban rodeando desde que se bajaron de las camionetas y lo ayudaron, pues estaban con guayabera, nada más, lo único que traían era guayabera, es decir, se notaba que hacía calor, pues el presidente se bajó con el abrigo abrochado hasta arriba y con el abrigo estuvo todo el tiempo y dio su discurso, ¿no? sí, Si tú vives en Cancún, en Quintana Roo, y vienes a la Ciudad de México ahorita en enero, pues entiendo que estés abrigado, ¿no? Si tú vives en Dinamarca o en Inglaterra, y ahorita en invierno, o en Canadá, que están a menos 27 grados bajo cero, y vienes a México ahorita, pues andas en el clima frío de la Ciudad de México, en shorts, sin playera y sin chamarra, porque te da risa que tengamos el frío de aquí de la ciudad a 7, 8, 10 grados, ¿no? Pero cuando por el contrario llevas más de 30 años viviendo en la Ciudad de México y estás viniendo ahorita de un clima frío que estás en la Ciudad de México y llegas a Quintana Roo, no te puedes poner abrigo. O sea, no puede ser que traigas un abrigo como el que traía el presidente ayer y que, pues por supuesto, notaba que algo raro está en la salud del presidente que hacía que tuviera algo, no sé qué, pero algo bajo el abrigo, ¿no? Pues bueno, esto viene a relación porque con este asunto de la ratificación, no podemos pensar que el presidente se pueda perpetuar, ¿no? Y que, pues ya lo dijo él, por si me muero, ahí está su testamento, que también es un asunto que ha causado revuelo. Y pues bueno, voy a seguir hablando porque Juan José se nos desconectó y tuvimos una pequeña falla. Pero ante este respecto, creo que es importante señalar y decir, el presidente asoma ahora ya cada vez más y cada vez más seguido problemas de salud que son notables y que, según yo lo comenté durante el programa pasado, vamos a estar viendo de manera mucho más continua porque pues tanto la edad como las afectaciones que puede tener una persona que ya tiene sensibilidad y una afectación cardíaca, pues con el ritmo de vida, con la presión que tiene un presidente y con el ajetreo y por supuesto por estar teniendo que estar resolviendo los problemas que tiene que estar resolviendo con la presión, lo de la seguridad, la delincuencia, los señalamientos, ahora los escándalos que tiene con sus hijos y con todos estos problemas que tienen que estar saliendo, la presión es tan fuerte que evidentemente no va a poder. Y una de las cosas que hay que ver, que también no es algo que tenga que ver ni con números ni con nada, pero simplemente hay que ver los hechos y es una realidad notable y que además podemos hacer un comparativo con las distintas personas, pues vean cómo se veía, cuál era la visión que tenía López Obrador al principio de su sexenio en 2018 y cómo se ve hoy en 2022 López Obrador. Es decir, sí se ve un envejecimiento
total y muy fuerte de una manera muy notable. Es decir, hay una afectación de salud importante en el presidente. Eso lo digo simplemente para poder descalificar a todas estas personas que acusan o señalan o que tienen miedo de que el presidente se pueda perpetuar. No, no se va a perpetuar. El presidente va a tener que terminar su mandato pues cuando tiene que estar marcado y esperemos que no antes porque eso ocasionará una crisis política. Amigo, te me fuiste y regresaste. Yo seguí hablando como monólogo en el ¿Qué, soliloquio. qué crees, amigo? Pues se lo debemos al buen Manuel, a quien sea. Se fue la luz, amigo. No me digas. Bueno, Esto es el pan de cada día aquí. pues bueno, yo decía eso, amigo, que pues la salud del presidente se ve afectada notablemente, ¿no? Sí. Y eso va con el asunto que, pues en este asunto de su ratificación de mandato no podrá ser posible ante esta situación de salud, ¿no? No, no, pero él lo que busca es desde la manera de perpetuarse en el poder y eso es seguramente con algún instrumento político hablando o cosificando con algún personaje de la política actual, ya lo hemos platicado. Y para terminar, amigo, como aquí estamos para conectar puntos, estuvo en Quintana Roo, yo quisiera hilar este punto porque me llama mucho la atención los niveles de delincuencia que seguimos teniendo, amigo. No voy a decir que con el gobierno de López Obrador, etcétera, pero me llama la atención que ahora sí ya estamos viendo casos directamente involucrados el crimen organizado. Entonces, hilo esta situación. No vamos, estamos por acabar el primer mes y hay 3 asesinatos de periodistas y en esta semana o en menos de 8 días vemos muertos en Xcaret, en el hotel de Xcaret, y vemos un muerto en un club de playa, el Mamitas Club, y que por desgracia, Claudio, nos sigue recordando y poniendo en la cara eso que también tanto hemos exigido, el que podamos de alguna manera salir tranquilos de nuestras casas. No podemos minimizar, Claudio, como lo hace este gobierno y los anteriores, el decir que esos son problemas o choques o conflictos entre bandas del crimen organizado. El problema es que aquí esos problemas ya se van involucrando cada vez más o se van incrustando más o están creciendo más en los diferentes gobiernos que por desgracia también se van acentuando en los gobiernos que están en el poder. Y hablando específicamente, estamos hablando de Morelos, de Zacatecas, de Sinaloa, de Baja California, de Quintana Roo, que por desgracia o por fortuna eh, están gobernados por Morena. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? Que los vicios, en teoría, que íbamos a erradicar se siguen perpetuando y se siguen enquistando o están enquistadísimos y que voy a hablar estilo Amlover. Sí, la gran diferencia es que ahora sí los podemos ver y son en la luz pública. Pero ahora voy a hablar como un mexicano de los anteriores, sí, pero siguen utilizando el mismo discurso de que ya sabemos del caso, pero lo dejamos a las autoridades pertinentes y hasta que sepamos qué sucedió, vamos a informar. Claudio, para cerrar el programa, ¿qué mención tienes ante esta situación y qué vislumbras, por lo menos en un futuro no muy cercano, cuando estás hablando de que, yo lo he dicho, el crimen organizado y en la política son animales y los animales son, en particular, estos dos que acabo de nombrar, que es el crimen organizado y la política, son depredadores, huelen a su presa. Y yo estoy viendo, al igual que tú, que López Obrador sí es muy fuerte porque yo creo que todo ese cúmulo de emociones que tiene lo hace levantarse, pero lo que es una realidad es que por lo menos sí la misma situación y la misma presión que va ejerciendo
lo que él cree que debe de ser con la realidad de México y la situación que impera, le va mermando la salud. Entonces, creo yo que sí estamos empezando a ver, eh, si no un presidente frágil, sí un presidente que muestra debilidades, Claudio. No, y ¿sabes dónde se asoma más esto, Juanjo? Cuando, pues, al ir avanzando en la investigación, ¿no? Asesinatos de ciudadanos hay todos los días en todas las ciudades del país, ¿no? O sea, esto ha aumentado de una manera impresionante. Me da mucha risa que los lunes que la secretaria de seguridad hace el balance, ¿no? Con toda su tranquilidad, porque ella es muy, muy relajada, ¿no? Con mucha parsimonía, como es ella, dice, aquí están los números de asesinatos que tenemos y sí, hemos aumentado en un 35%. Es el sexenio de más asesinatos que hemos tenido, ¿no? O sea, sí ha habido homicidios dolosos y los hemos bajado. Pero esta semana hubo 3 menos que la pasada. Estamos luchando, ¿no? O sea, asesinatos hay en todos lados. Pero lo de Xcaret, eh, pues trasciende porque los ciudadanos que fueron asesinados son canadienses. Así es. Y entonces ahí ya la cuestión se pone un poquito más complicada y López Obrador aprovecha la tribuna para decir, no voy a dejar que vengan ni la CIA, ni el FBI, ni la policía montada a investigar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente si entran y investigan algo que le pueda resultar perjudicial, pues no los va a dejar, ¿no? Sin embargo, la presión que está ejerciendo ahora el extranjero, los gobiernos extranjeros pues para esclarecer ahorita estos dos asesinatos, pero pues por supuesto que muchos otros intereses que tiene sobre todo Canadá. Recuerden que Canadá en México tiene la concesión de muchas minas, tiene muchos negocios, o sea, hay cosas por las que el gobierno canadiense y el americano deben de vigilar dentro de nuestro país y que yo no sé si a veces al presidente se le olvida que hay este tratado de libre comercio, que hay contratos establecidos con los gobiernos, que hay negocios que ya tienen los pues, particulares y el mismo gobierno de Canadá y de Estados Unidos en México, o, o es muy cínico y a pesar de que los tiene, le vale gorro y quiere que las cosas salgan como él lo tiene planeado y pues no le está saliendo, ¿no? Y por supuesto, independientemente de que eso le merme la salud y que lo esté afectando, eh, hay implicaciones que afectan en todos lados porque eso tiene que ver con la seguridad y la seguridad, recordemos, tiene que ver una inmediata afectación en la cuestión económica, ¿no? Y con esto, José, déjame nada más hacer como un paréntesis, pero creo que es importante. Todos hemos estado viendo ahora las noticias que nos están alarmando porque nos está viendo la afectación en la cartera y en el bolsillo a todos los mexicanos, que tiene que ver con la inflación, ¿no? Y nos hemos estado oyendo que las últimas 3, 4 semanas la inflación está del 6 al 7 al 8%, que no se había dado en 20 años y que, bueno, hay una situación importante y que podemos ver de manera tangible, así ya rápido, en que el limón, particularmente el limón, está muy caro, ¿no? Ujú, El limón y el aguacate. ujú. Pero y dice, pues es que es la época, la producción, el limón, que no, y entonces, y pues hay memes porque nuestra válvula de escape ante la presión y el problema, pues es hacer memes y bromas y etcétera. Cuando lo que tenemos que estar viendo es que el limón está caro porque nuestro principal productor de limón en el país es Michoacán. Así es. Y en diciembre estamos viendo que entran grupos delincuenciales a unos poblados de Michoacán, a puerta por puerta, a sacar gente, a matarlas, a acribillarlas, lo que ocasionó que la mayor parte de las poblaciones de estos pobladores, de estas poblaciones, salga emigrando y huyendo del país, porque de la ciudad por lo menos, pero tratando de irse del país para evitar que los estén persiguiendo y matando. Luego entonces no hay quien coseche limón, luego entonces hay escasez de producto, luego entonces el producto sube de precio. Fue el limón la semana pasada, el aguacate esta semana, pero, perdón, pero lo mismo va a pasar con la manzana y con el resto de frutas y con la carne y con todo, mientras no se pueda controlar
los asuntos delincuenciales y el crimen organizado que está queriendo destruir la vida pacífica de los lugares donde se produce lo que nosotros estamos consumiendo, vamos a seguir teniendo problemas económicos de inflación y, por supuesto, de alza de precios en los productos. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia debería ser combatir al crimen organizado, o la estrategia es decirle al crimen organizado: destrúyeme el sistema de abasto de productos, de alimentos, para que entonces la gente entre en un colapso y pueda yo hacer que la 4T se afiance y entre como debe de ser. Pues por muy absurdo que pudiera parecer, puede ser una de las hipótesis. La verdad, solamente el gobierno actual lo sabe. Eh, yo solamente para concluir, sigo insistiendo, no puedo ser omiso a la situación que está sucediendo en México. Coincido contigo en que la opinión es parcial, por supuesto, porque es lo que yo veo, pero yo sigo invitando a todos los que nos ven a involucrarse en los temas políticos y a ver realmente la situación en su entorno, si ha mejorado o no, y si realmente busquen en internet las promesas de López Obrador, si esas promesas se están llevando en este sexenio y si por lo menos las acciones que va llevando nos acercan a eso que él está prometiendo. La verdad, eh, este espacio es, creo yo, plural. Me dijeron la otra vez, bueno, y si es plural, ¿por qué no invitan a gente que hable a favor de AMLO? Porque tú mismo lo dijiste. El diálogo es para construir. Yo muchas veces he estado abierto a circunstancias y a diálogos en donde le doy ahora sí que el beneficio de la duda a López Obrador, pero empecé el programa de esta manera porque pues realmente lo que estamos viendo, por lo menos en el círculo cercano a López Obrador, dista mucho de lo que es barrer las escaleras de arriba abajo, de lo que es erradicar la corrupción y la impunidad. Y que bueno, al final toda la crítica es muy buena, es muy sana, es constructiva. Y para concluir, Claudio, pues quisiera cerrar este programa de mi parte, el que pues los invito a seguir participando. Todas las críticas las leemos, las compartimos. Probablemente no podamos estar de acuerdo, pero al final, si la persona que nos hizo este comentario al final se sigue involucrando y rescatamos cosas que nosotros no vemos y realmente él tiene argumentos como muchas personas que nos ven para poderlas extender aquí y de alguna manera corregir comentarios que probablemente se escuchen tendenciosos, pero en ningún momento lo hacemos con el afán de faltarle al respeto al presidente, a su gobierno, a sus adeptos. Es una crítica en función de lo que este gobierno promete. Me llama mucho la atención, Claudio, que yo en las redes sociales, en donde sigo a muchas personas eh, que considero críticos, poco a poco, por intereses propios y personales, justifican situaciones. Y yo como ciudadano que no me ata ningún o no tengo ningún compromiso con este gobierno, pues lo único que quiero es tener trabajo, Con que otro, ¿eh? sí, 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 O sea, ni con sí, ningún partido ni con no, nada. no, 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 no. Es simplemente, si tú me quieres decir un clase mediero aspiracionista, pues me gustaría llegar como López Obrador de un departamento de clase media al Palacio Nacional y vivir con todos mis lujos, o vivir lo que está viviendo el hijo de López Obrador, su primogénito, pero de una manera honrada, de una manera bien, de una manera en que el gobierno me dio las condiciones, por lo menos, de tener competencia sana con los demás. Eso en este momento no está pasando, Claudio. Entonces, yo, al igual que tú, voy a seguir exigiendo eso que prometió y voy a seguir siendo crítico con las metas que este gobierno me prometió cumplir. Entonces, como siempre, te agradezco el espacio. Espero Dios nos permita la vida en lo que creamos la próxima semana vernos
y espero que todos los que nos ven se encuentren bien y rodeados de seres queridos, Claudio. Igualmente, mi querido Juan José, fue un placer compartir este programa el día de hoy contigo, platicar y pues estar con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, nos hacen favor de escucharnos y pues aquí nos vemos la próxima semana para seguir comentando lo que se puede ir presentando. Así es, Claudio. Hasta la próxima. Hasta la próxima.